reactivar la comunicación. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Estábamos en las causas de justificación. Nuestra legislación contempla 3. La legítima defensa, que la legítima defensa nuestra aplicable a Guatemala se da cuando una persona impide la defensa en defensa de sí misma, de sus bienes, de otra que resulte su familiar o de los bienes de su familiar y de un tercero o de los bienes de un tercero. Entonces aquí tenemos diferentes causales y cada uno tiene sus propios requisitos. Leamos el artículo 24, por favor. Michelle Villagrán. ¿Lo puedo leer, Yolek? ¿Sí? Perfecto. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. 1. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión legítima. B. Necesidad racional del medio. Leamos el primero y vamos a explicarlo. Perfecto, señor. Agresión legítima. Así es. ¿Cuándo hay agresión ilegítima? Cuando esa agresión no está justificada. Si viene usted y ve que alguien, digamos, le dispara, lo agrede, lo ataca, esa agresión a la que no da usted motivo es una agresión ilegítima. No es lo mismo que usted entre a asaltar a una tienda y el policía que está ahí, la gente que está ahí, lo intenta detener o la policía lo persigue, porque ahí la agresión es suya y es ilegítima. Sigamos. Muy bien. Inciso B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Ok. Fíjense. Este tal vez es el elemento más importante. Racional. Para impedirla o repelerla. No es que sea el mismo medio. No es, digamos, que si a mí me atacan con pistola, yo la voy a repeler con pistola. Si a mí me atacan a mano limpia, yo con mano limpia o machete con machete, no. Es que sea lógico. Yo les pongo un caso a veces a mis alumnos de que si yo estoy en una barrotería totalmente con rejas antes del mostrador y yo estoy detrás del mostrador
con espacio para ocultarme. Si alguien llega con un cuchillo y me intenta asaltar, pues es casi imposible que lo logre porque las reglas, las rejas me protegen. Y si yo vengo y saco una pistola, y ya teniendo una pistola yo en la caja registradora, le disparo a la persona que está con un cuchillo y lo mato, eso ya no es racional. Podrá ser emocional, pero no racional, porque no había por qué dispararle para en legítima defensa, ¿no? Yo voy por la calle y sale un grupo de niños de 8 o 10 años con verduguillos, con manoplas, con palos, inclusive con machetes, tubos, y me están atacando. Si yo saco el arma y les disparo, ¿será racional o no será racional? Sí, licenciado, porque es mucho el tumulto de gente que le está atacando y corre peligro su vida. O sea, eso es lo que ustedes tienen que ver. La racionalidad del medio que se usa para emplearla o repelerla. Entonces, ahí hay una causal. Y la última causal, por favor. Don Wilson. Inciso C, muy bien, inciso C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que ocurren estas tres circunstancias respecto. Falta de provocación suficiente. Esto se refiere a que yo no tengo que provocar la agresión. Y eso es muy dado a lo que hacían los antiguos cazadores de recompensas, que como ellos sabían que eran buenos tiradores, entraban insultando a la víctima para que éste los agrediera primero, sabiendo que como ellos eran más rápidos, lo iban a matar, inclusive que les tiraran un trago en la cara. Entonces, ya con el calor de las palabras, él desnudaba, el otro lo mataba en legítima defensa. Entonces, lo que quiere decir esto es que no hay, digamos, no tiene que haber provocación por parte de cualquiera de los dos sujetos. Dice, ahí sigue, sigamos, don Wilson. Que concurran esas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Ok. Eso quiere decir, dice, como bien lo dice el código, que si usted ve que una persona brinca a su patio, a su portón, porque lo escaló y luego brincó, usted bien le puede disparar, le puede meter un batazo, lo puede atacar con machete y matarlo
porque la actitud es peligrosa. Inclusive yo veo que a la casa de un vecino está trepando una persona. Yo le puedo disparar a esa persona para evitar el daño de mi vecino. Porque ¿quién va en la madrugada a entrar lícitamente a una casa? Y eso implica el riesgo para los habitantes. Doña Gaby Flores. Buenos días, licenciado. Mi consulta es, por ejemplo, si un niño, en el caso se le va su pelota en una casa ajena y se entra a la casa sin autorización del propietario y actúa mal el propietario en hacerle daño al niño, ¿cómo estaría en ese caso? ¿Sí podría actuar de esa manera o sí tendría cargos de un delito o algo? Mire, pues lo que veo yo es que si usted oye que están caminando del techo, bien láminas sobre todo, bien pudiera usted disparar, y hay niños que tienen el peso de un adulto, ¿entiende? O sea, el principio de respeto a la propiedad dice que no puede usted meterse en propiedad ajena, porque ya es un allanamiento. Y si a consecuencia del allanamiento, póngase que a las 11 de la noche yo oigo ruidos en el techo, podría disparar. Y ahí estaría en legítima defensa. Salvo que se comprobara que yo puedo distinguir que es un niño, pero se presume por la hora. O sea, no todo es, digamos, no es un recetario. Hay que apreciar las circunstancias. Gracias, ¿Ya? licenciado. Don Byron. Buenos días, licenciado y compañeros. Solo un caso que ocurrió aquí en uno de los pueblos de Chimaltenango. Una empresa estaba a la par de una cancha de fútbol. La empresa estaba totalmente rotulada, donde decía que había guardia armado y perros. Viene en un partido, se va la pelota, uno de los jugadores se salta a la barrera, intenta y se oye el balazo y el jugador cae, pero en la parte de adentro. Sí falleció y también se tomó en cuenta de que sí, al haber notificaciones, él entró de forma de irrespeto a la propiedad privada, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, o sea, inclusive aunque no hayan notificaciones, uno no puede entrar a la casa ajena sin ni siquiera pedir permiso, pues. Eso es algo que pone en riesgo su vida. Además, también dice la ley, sigamos leyendo, Wilson. Sí, licenciado. Ahorita voy. El requisito previsto, el literal C, no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. O sea, usted va llegando a su casa y mira que a su hijo lo están golpeando 3 individuos. Lógicamente usted va a intervenir. ¿Y cómo va a intervenir? Pues ahí sí que, dependiendo de cómo usted vea que está la cosa y
y si tiene un palo, si tiene un machete, pero usted va a intervenir porque está en peligro un pariente. Lógicamente, con que usted no haya intervenido en la provocación, aunque el hijo los haya maltratado, no tenían por qué tomar esa actitud, digamos, la Mara o los pandilleros. Y usted sí está justificado para actuar en legítima defensa de un pariente suyo. Por eso no es lo mismo que usted actúe con un extraño o con un pariente, o en los casos de peligro inminente para la vida o los bienes de un extraño y del pariente y suyos. Estos son como 6 casos de legítima defensa que están contenidos ahí. Luego viene el estado de necesidad. Ahora sí, por favor, doña Michelle Villagrán. Sí, Lic. Bueno. Es el 25, inciso 2. Claro, Lic, ahorita. Artículo 25 son causas de inculpabilidad. Artículo 2, fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible. 25, no, 24, perdón. 24 estado de justificación. 24, ok. Sí me pareció raro porque estábamos en el 24. Perfecto. Permítame. Estado de necesidad, dijo, ¿verdad? Sí. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención, ¿ahí o sigo? No debe. Ok. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si ocurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause por evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. ¿Continúo? ¿Hay más? Sí, continúe. Legítimo. No. Legítimo ejercicio del tercero. Es el tercero, Lic. Sí, no, solo el 2. Ok, perfecto. El primer caso se ejemplifica con el ejemplo, viene de los griegos. Dice que se estrelló un barco y al final 3 personas se aferraron a un pedazo de madera. Pero en la primera hora, la señora que estaba, una señora y 2 varones. La señora se desmayó y se cayó y murió. Y estaban aferrados al barco cuando el barco, el pedazo de madera se estaba hundiendo. Entonces,
El que estaba en mejores condiciones físicas aventó al agua al otro, ¿verdad? Y cuando lo juzgaron, era un juicio público. Entonces él dijo, efectivamente, estábamos tres, la señora se soltó y cayó, pero el pedazo de madera se estaba hundiendo. Y entonces era difícil que sostuviera a los dos a salvo. Y entonces era mi vida o la de él. Y lógicamente la corte consideró que nadie estaba obligado por el derecho de supervivencia a sacrificarse por otro. Y entonces estos casos tan extremos se dan. Miren ustedes los sobrevivientes de los Andes. Hay gente que se comió a los que ya estaban moribundos con tal de salvarse de ellos. Porque o comían eso o no comían nada y se hubieran muerto. El caso de los espeleólogos también, que decidieron que uno tenía que sacrificarse. Hicieron el sorteo y el que perdió se mató. Entonces, ellos actúan en estado de necesidad. Lógicamente, hay casos en que no es tan de vida, sino que salvar patrimonio, salvar bienes distintos. Una persona deja a sus hijos chiquitos dentro del carro y el carro empieza a agarrar llamas, se incendia el carro. Viene una persona que estaba en un negocio, agarra una de las alfombras que estaba vendiendo, empieza a apagar, la pone ahí en el motor para empezar a apagarla, y cuando ve que ya están creciendo, rompe el vidrio y saca a los niños. Entonces, veamos los requisitos. Las vidas siempre van a ser más valiosas que los bienes. Que el bien que se sacrifica sea menor que el que se salva y que no haya otra manera de hacerlo. Se dan los tres elementos. Ahora, el problema es que el que estaba vendiendo alfombras no hubiera agarrado su alfombra, sino que hubiera ido a quitar la alfombra del otro, porque ahí sí ya no se justificaría. Tendría él que pagar por los daños. Pero esos son los casos en los que, si la realidad existe, si el bien que se salva es mayor que el otro, y si no hay otra forma menos, digamos, responsable, pues se entiende que hay legítima defensa, perdón, que hay estado de necesidad. El último caso, que es el legítimo ejercicio de un derecho o de un arte, una profesión, se da cuando la persona actúa en función de lo que fue entrenado, fue capacitado. Ustedes en todo momento, cuando van a hacerse una cirugía dental, ya saben que les van a poner una inyección, que les van a dormir el área, que les van a extraer la pieza. Y si lo hacen conforme a lo que tiene que hacerse,
pues está actuando en legítimo ejercicio de un derecho. Viene un médico y mira que alguien se está ahogando, le hace una traqueotomía sin que nadie se lo pida por su deber de salvar vidas, y con eso lo salva, aunque aparentemente le cortó la garganta, no hay delito porque lo hizo en el legítimo ejercicio de un derecho. Y un policía, el policía que para someter a un delincuente que está persiguiendo en captura, lo bota, le tuerce el brazo y lo asegura, lógicamente está actuando en función y en uso del protocolo que la ley le dice a que tiene derecho para someter al delincuente. No es que ya sometido lo pateen entre cinco, eso ya es exceso, pero sí les da la autoridad la posibilidad de que puedan actuar de acuerdo a la profesión que tienen. Eso es actuar en el legítimo ejercicio de un derecho. Bueno, si no se dan esas tres causales, la conducta es, digamos, antijurídica, y avanzamos a la siguiente posibilidad, que es la de culpabilidad. Y en la culpabilidad sabemos nosotros que una persona es reprochable cuando actuó consciente y voluntariamente en un hecho criminal y se le puede reprochar el mismo. Entonces aquí, si una persona estaba en estado de inconsciencia por enfermedad mental, por hipnosis, esa persona desde el principio no es responsable por falta de acción. Si una persona, digamos, comete lo que se llama error de prohibición, y el error de prohibición, lógicamente, hay vencible e invencible. Por ejemplo, una persona turista que viene de Holanda y que el primer día que viene sus amigas la llegan a recibir y la llevan a pasar a Banarjel, y ella viene y como en Holanda hay libertades que aquí no tenemos, ella pues se quita la parte de arriba de su traje de baño y se broncea libremente, pasa un policía y la captura por exhibiciones deshonestas. Lógicamente, si ustedes fueran como jueces, tienen que entender que no es lo mismo el patrón cultural de Holanda que el de aquí. Y entonces, tal vez por el principio de lesividad, podrían dejarla fuera, porque hay un error de prohibición. El error de prohibición es que en mi país eso no es delito
y en cierta cultura, sí. Vemos en los partidos del último mundial como exhibiciones, como conductas que en otro país no es delito, ahí sí, pero también hay que tomar en cuenta las circunstancias. Si usted va a un país árabe donde las mujeres tienen que tener cierta vestimenta, ni siquiera pueden concurrir hombres y mujeres, mucho menos un beso o algo, ya usted, la misma agencia, le tiene que decir pautas de conducta. En cambio, de un país más grande a un país más chiquito, el juez también tiene que tomar en cuenta eso. La permisibilidad de la droga. Hay países donde la droga, aquí en Guatemala se inventó, hay cierta cantidad de droga que es permitida. La droga para recreación. Y tomando en cuenta de dónde viene la persona, que lo puede probar con su pasaporte, la fecha que tiene de estar aquí, se puede tomar en cuenta si eso era previsible o no previsible. Bueno, eso es, digamos, lo fundamental en cuanto a la culpabilidad. Y entonces, ya con todos esos patrones, digamos, está la acción típica, jurídica y culpable, pero nos falta uno que no es propiamente la teoría del delito, pero sí influye, que es la punibilidad. Que un hecho sea castigable solo lo puede decidir el Estado, pero hay veces que el Estado reconoce que por efectos de la pena natural o por efectos de cualquier otra circunstancia familiar, considera que es más valioso lo familiar a lo de persecución penal. Por ejemplo, tenemos el hecho de que una mujer que intente su aborto o provoque su aborto culposo no va a ser castigada. La tentativa del aborto y el aborto culposo propio son impunes. Cuando hay un hecho donde los hermanos que viven juntos cometen delitos de robo con fuerza en las cosas, lo clásico que un hermano trabaja y el otro no, y él guarda su dinero en su gaveta bajo llave, pero el otro quiere comprar algo y forza la gaveta y se lleva el dinero. Por eso no va a haber persecución penal. Sí le tiene que devolver el dinero al otro, pero no va a ir preso por eso. El caso que comentábamos de la gente que se entrega voluntariamente y disuelve la manifestación, tampoco hay proceso contra ellos. Eso se llama delito sin pena. Y hay varios en el Código Penal y en las leyes penales especiales, que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a hablar ahora
un poquito de la pena. ¿Qué es la pena? La pena es la legítima consecuencia prevista por ley para una conducta típica. O sea, toda conducta típica tiene una pena. La pena puede ser la más grave que ya no está en Guatemala, que es la pena de muerte, la pena de prisión que va desde la cadena perpetua hasta los 6 meses, de ahí viene la pena de arresto, que es de 6 meses para abajo. Tenemos la multa que procura que la persona no quede recluida y las penas accesorias como la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso, la publicación de las sentencias, la expulsión de, de los, ¿cómo se llama? De los extranjeros. Y entonces, todas esas penas, principalmente la del arresto, dice entre un límite inferior a un límite superior. El juez va a decidir qué límite le pone. Al autor de delito consumado se le pone la pena dentro de los márgenes. Al cómplice se le pone la pena que le corresponde al autor, rebajada en una tercera parte, que es lo que les decía. Si la pena del homicidio son 15 años a mínimo, al cómplice se le va a poner 5 años menos, o sea, 10. La pena máxima son 40 años. Ya hicimos la operación en clase, que se descompone un año, y entonces quedan 39, que sí tiene tercera, que son 13, y la tercera de 12, que son 4, y entonces quedan 26 años, 8 meses. Eso cuando es al autor de consumidor y al cómplice de consumidor. Todos estos artículos están del 60 y 59 por ahí. Ahorita les digo. Capítulo segundo. Capítulo segundo del 62 en adelante. Leamos el 63, por favor. Al autor de artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado, el autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. ¿Y
¿Qué más? Y ¿qué sigue? Continuamos al 64. ¿Sí? Ok. El cómplice de tentativa. Artículo 64. A los cómplices de tentativa se le impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en 2/3 partes. O sea, si yo hice tentativa, se me rebaja en 1/3 parte, y si yo fui cómplice de tentativa, en 2/3 partes. Eso es lo que hay que tener cuidado de ver a qué etapa del intercrimen llega el delito y cómo se le pone la pena. ¿Cuáles son las fases del intercrimen? Está la etapa interna y la etapa externa. En la etapa interna hay un principio básico que dice el pensamiento no delinque. Cognitatio nemo partitur. Es decir, que yo por pensar sin exteriorizarlo no cometo delito. Ustedes dicen, este señor me tiene aquí en pleno sábado recibiendo clases que van a de matarlo. Pero si nada más lo piensa, no hay delito porque no hay exteriorización. Ahora, el problema es ya cuando se exterioriza. Si usted exterioriza esa idea de querer matarme y hace la conspiración o la propuesta, eso va a ser, digamos, ya una fase que el Código Penal lo tenía, que solo en ciertos casos, cuando la ley lo disponía, era punible. Pero vamos a ver que la ley contra el crimen organizado vino y la agrandó, lo volvió a muchos delitos y entonces desnaturalizó ese principio de exteriorización solo para delitos determinados. De ahí vienen los actos preparatorios. Actos preparatorios son actos que sirven para cometer el delito, pero que si no se realiza el delito, por principio son impunes, salvo, digamos, aquellos que ustedes vean que se tengan, digamos, en la falsificación de moneda, que se tengan cuñas o maquinaria para falsificar moneda. Solo el hecho de tenerla ya es delito, pero eso son la excepción. Generalmente el acto preparatorio es impune. La tentativa es cuando ustedes realizaron todas las acciones propias para cometer el delito. Vienen, le disparan a la persona, a la cabeza y al tórax, pero a pesar de que le dispararon, por milagro, por mala suerte, la persona no muere. Entonces el delito queda en tentativa. Y siendo que el delito queda en tentativa, pues la pena va a ser menor. Y el delito es consumado cuando ya se dieron todos los elementos de su tipificación. O sea, si el tipo penal requiere la muerte, usted falleció.
si el tipo penal en un delito de simple actividad, como el allanamiento, usted entró en la casa, el delito sin permiso, pues, usted entró en la casa y ya el delito se consumó. O en un delito de peligro, usted sale a la calle con un arma sin tener la licencia, entonces el delito se consumó, ¿verdad? O sea, cuando ya están agotados los elementos del delito, y eso va de la mano con el tipo de resultado que es, sabemos si se consumó o no se consumó. Disculpe. Pues sí, entonces siguiendo con las penas. No, vamos a hablar porque hay lo importante que es la autoría. Ha habido una discusión muy antigua en quién es el autor o si todas las personas que participan son autores. Después de mucha discusión, se dijo que el autor de un delito, el autor directo, el autor material, era la persona que tenía la facultad de decidir si realizaba o no realizaba el delito. Ese es el autor, el que realiza los actos propios del delito. Ese es el autor material. Ahora también se empezaron a establecer casos en que personas que deseaban cometer el delito, pero no se atrevían a hacerlo, inducían, corrompían, sobornaban a otros para que estos lo hicieran. Entonces surge el autor intelectual. Ese autor intelectual piensa en el delito, lo puede planificar, pero no lo hace. Tiene que convencer, tiene que contratar a otra persona que lo haga. Entonces está el autor directo y el autor intelectual. Lógicamente, como no va a ser de gratis que lo va a hacer, hay que probar ese vínculo entre el autor intelectual y la recompensa, promesa o precio que pagó al autor material. Pero dijeron, bueno, pero también hay otros autores. Está el cooperador necesario. El cooperador necesario es la persona que suministra información sobre un hecho importante para cometer el delito, sin el cual el mismo no se puede cometer. Entonces, con esa información que aporta, el delito se puede cometer. Sigamos, Michelle, el 35 y el 36 del Código Penal. Ok, permítanme.
35, artículo 35, responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. ¿Continúo? El artículo 36, ok. Autores. Son autores, primero, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Segundo, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Tercero, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea por realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Cuarto, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. 35, 36. Ajá. 35. Y continúa el 36. No. O sea, si ustedes miran, en el 1 está el autor directo material. En el 2 está el autor intelectual. En el 3 está el cooperador necesario. Ahora tenemos que ver que aquí es donde se diferencia la autoría directa de la autoría mediata y la inmediata. ¿Por qué? El autor inmediato es la persona que idea el delito, lo piensa, y el inmediato es el que se ve forzado a cometerlo, ya sea por hipnosis, ya sea por cualquier mecanismo, pero él no tiene la voluntad de cometerlo. Y entonces esa persona es impune. Solo el inmediato va a ser responsable penalmente. El cuarto es del artículo 36, es la persona que está presente al momento del delito, pero aparentemente, conforme dice la descripción, está presente pero no hace nada. Si es eso, que está presente pero no hace nada, tiene una relación muy estrecha con el artículo 16. El 16, ¿qué nos dice? ¿Bien? Sí, ahorita se lo leo. Menosprecio de autoridad, artículo 10. Sí, ¿verdad? 16. Desistimiento. Desistimiento. Ay, perdón. Bien, Dani. Artículo 16, desistimiento. Sí. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismos. O sea, ahí se cruza ese numeral cuarto del 36, como que se traslapa con el 16. Porque quien está presente pero no hace nada, ¿de qué se le puede acusar? Solo está presente. ¿Ya?
Entonces, Doctor, disculpe, pero ahí aparentemente entiendo yo que él sí tendría responsabilidad de autor. pero dependiendo, por eso le digo yo, nada más estar presente se puede confundir con el desistimiento. Entonces, yo no hice nada, ¿ya? A ver, Luz de María Figueroa. Buenas tardes, doctor. Ahora es muy común que la gente grabe un accidente, una golpiza, y es posible que esa persona pueda involucrarse tal vez a defender a la persona, que entonces si no hace nada, pero tampoco ayuda, no hay delito. No hay delito. Gracias. O sea, usted puede grabar así como pasó con la universidad, que la gente grabó pero no se metió. Porque si se metió, se ponen en riesgo. Y nadie pide que la gente actúe a expensas de ella. O sea, no hacer nada no es impune. No es libre. Recién acaba de haber una tragedia en un departamento donde un señor vio la golpiza a una mujer y a una niña, y el señor se metió a defender y le dispararon y lo mataron. No sé si vio esa Bueno, noticia. ahí hay dos delitos. Los contra la señora y la niña y contra el ciudadano que se metió. O sea, yo le digo que no meterse no es delictivo. Meterse tiene el derecho y el riesgo, pero el otro que lo agreda también va a ser responsable. Gracias, doctor. Licenciado, perdone, pero ahí no estaría cayendo en omisión de acción. No. Mire pues, las omisiones son especialmente relevantes si estamos aquí ahorita en la clase y todos estuviéramos interconectados y vemos que a Jocelyn entra una persona y le dispara 2 veces en la 100. Pero terminamos la clase y nadie dice nada, habrá delito. Sí, ¿verdad? Porque estamos omitiendo la obligación. No. Porque tenemos que darle parte a la... Usted tiene derecho. ¿Me entiende? Usted tiene derecho. No tiene obligación. Doctor, disculpe. Sí. Yo logro entender acá en el numeral 4 es de que, por ejemplo, si yo me pongo de acuerdo con alguien para que vaya y lo mate y yo me estoy ahí viéndolo, entonces sí tengo responsabilidad. No, Pero si yo no me pongo de acuerdo, no. no es eso. Por ejemplo, entran 2 a robar. Pero el otro ya estando en la casa, no hace nada. El otro sí agarra una grabadora y se va. Pero el otro no tomó nada. Él podría alegar desistimiento, porque no lleva nada en su persona. Lo pueden responsabilizar del allanamiento y de los daños si él los causó. ¿Ya? O sea, ese es un artículo bien discutible porque yo puedo alegar desistimiento, pero si no hice nada, ahora, si yo sujeté a la víctima, si yo la amenacé, ahí sí ya estoy haciendo yo una participación. Si no participa en nada, solo por el hecho de haberme concentrado y haber llegado, según el código, no soy responsable.
Doctor, perdone, buenas tardes. Sí, Se me ocurre a mí, por ejemplo, en el caso de algunas personas que se dedican precisamente al sicariato. Digamos, van dos en una motocicleta, llegan al lugar, se baja uno, efectúa el hecho y el otro se queda en la moto esperándolo y de ahí se lo lleva. En ese no, caso, pero ahí están los dos participando. Participando porque la moto sirve para transportar al otro. No es lo mismo. pero no es casi similar al caso que usted planteaba de que la otra persona también conjuntamente con el otro entraban y allanaban una casa y no se llevaba nada. Entonces ahí también yo lo veo como que él se desplazó también al lugar, aunque no hizo nada, pero se desplazó al lugar también. Pero es que si no se hubiera desplazado él, el otro no lo hubiera alcanzado. O sea, cuando matan a alguien en moto, la moto es el medio de transporte. O sea, no hay recetas, como le digo. No hay recetas, pero el numeral cuarto de la autoría es un numeral muy conflictivo por eso. Porque si no actúa, pero en el sentido de que no actúa, sino solo se concierta, es difícil la participación. Generalmente en un banco, por ejemplo, el delito más clásico, la gente llega armada y amenaza a todos. Todos son coautores. Pero si el otro ni siquiera saca el arma, ni hay instrucciones, ni nada, sería para la defensa bien factible alegar desistimiento. Ahora, si la defensa no lo alega, pues ya es cuestión de ella. Pero si no hay acción, es. Doctor, perdone, y con relación a eso que usted menciona, que como es la defensa, obviamente la que tiene que alegar, ¿verdad? Hacer el alegato del desistimiento. Pero ¿qué pasa si, digamos, la defensa no hiciera este procedimiento, pero la parte querellante sí está solicitando que se le ligue a proceso porque es cómplice, porque estuvo en el hecho ahí Ahí la moto es autor, no es cómplice. ok, se convertiría en un autor. Sí, Ok, pero entonces en ese caso, si no se alega el desistimiento, sí pudiera darse el caso de que sí se le ligue a ese proceso, ¿verdad? por eso de la muerte generalmente se le va a ligar. No le van a aceptar porque sí está haciendo. O sea, le está transportando, está facilitando el medio para que el otro lo mate. Ahí es un conspirador necesario. ¿Ya? Y en el caso del banco que usted mencionó. No, ahí, si fuera ahí, sí podría haber chance de alegar eso, pero Y si si no no lo reclaman, y la parte querellante, ¿sí lo quiere ligar a proceso? lo liga. ¿Sí lo ligan? Mm. Ok. Es que esa era la parte que quería que me quedara claro, doctor, porque aquí es la pericia de la defensa también, ¿verdad? Que También, claro, lo que usted pueda alegar o no pueda alegar. Claro. Okay. Y también la modalidad en que lo van a alegar. Porque se supone que si son coautores, todos tienen una participación en el delito. Igual. Sí, pues, pero la pena ya sería menos si se alega el desistimiento, ¿verdad? Sí, no hay pena. Ok. Sí, no hay pena. Salvo que hubiera hecho él una conducta que
abrir una puerta, quebrarla o algo así. Pero solo por esa parte. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos a ver, Vivian. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta, así como en el caso que estaba diciendo la compañera. Si la persona que va en la moto ve que matan a la persona y cuando ve eso se queda impactado, deja la moto tirada y se va, ¿qué pasa en ese caso? Miren, ahí habría que discutir, digamos, si se puede hablar de una tentativa o se puede hablar de un delito consumado. Él alcanzó a la víctima. Dejó que la víctima, o sea, ¿qué habían planificado? Porque si era un robo, y es robo más homicidio. Pero si nada más habían planificado robar y él ante la muerte, porque se resistió a la víctima, ante la muerte se fue, tal vez se le podría condenar por robo, pero no por homicidio, porque eso no lo planificaron. Aparte del sicariato, en el sicariato sí ya van directamente a eso, a matar a la persona. Y uno maneja y el otro dispara. Por eso les digo, no es una, digamos, una cuestión de un recetario. Hay que analizar mucho los elementos de cada caso. Y también así como en el... Ay, disculpe. Así como en el caso que estaba... Ay, que habla el compañero. Lo estoy interrumpiendo, disculpe. No, dígame. No, también en el caso que estaba diciendo de que entran a robar a una casa y ve que entraron los dos, ¿verdad? A robar a la casa. Y el momento en que están en la casa, igual, el compañero se queda asombrado de ver todo lo que él está haciendo, agarrando un montón de joyas, dinero, y él se arrepiente, solo se queda viendo todo lo que él está haciendo y viene y lo obliga a que se lleve también con él las cosas, pero él ya se había arrepentido y ya no quería. Pero no, es que lo obliga y no sería, ya no sería muy creíble por la autoridad. Pero y si a menos que el otro tuviera arma y lo hubiera obligado. Ajá, sí, pasó así, de que con el arma lo comenzó a obligar, pero él ya no quería, él estaba asustado. Por eso le digo, es que ahí habría que ver cómo se prueba. Aquí la cuestión es más de probanza que de ley. En ese caso, y lo procesal. Es una cosa en lo que se discute y cómo se prueba lo que se discute. ¿Ya? Sí, doctor. Ahora, solo ahí me queda una duda con relación a ese nuevo caso del banco o de la casa. Entonces, en ese sentido, por decirlo así, en el proceso, cuando la persona que ya no quiso participar en el robo, esta persona puede, digamos, hacer su alegato sí y solo sí tuviera elementos, ¿verdad? Que él pudiera aportar, con los que él pudiera demostrar que él no estaba de acuerdo, como por ejemplo, que el otro lo hubiese golpeado o le hubiera disparado o algo como por eso, como donde él se hubiera sentido coaccionado Sí. Es que ahí ya estamos sentándonos a discutir casos concretos y la duda surge por el inciso 4, que era un artículo muy discutible.
inclusive ustedes se lo van a leer a argentinos, a colombianos, les llama la atención que sin hacer nada lo puedan involucrar. Pero de hecho, como está, puede ser que los jueces lo usen, máxime si los mismos abogados no entienden cómo defenderlo, pues. Pero eso es la probanza. Como usted dice, si hay elementos que sirven para evidenciar que él está en contra del mismo robo, hay que alegarlo y hay que probarlo en la fase de investigación e inclusive buscar un procedimiento intermedio o abreviado, una aceptación de cargos para lograr, digamos, dilucidar esto. Muy bien, doctor. Me queda claro, gracias. Vale. El cómplice es alguien que participa en el delito, pero no con una conducta principal, sino con una conducta accesoria. Y el mismo código nos dice cuáles son las conductas accesorias. Las pueden leer ustedes en el artículo 37. Son 4. Pero les digo, nuestro código dice autores y cómplices. Pero hay leyes especiales, hay leyes dentro del mismo código que aceptan también como forma de participación el encubrimiento y si con eso se rompe el esquema del código. Y dicen que el encubrimiento es una forma de participación y entonces son, en lugar de ser figuras autónomas, son otra forma de participación en el delito. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el artículo 201 del Código Penal. Leámoslo, por favor. Capítulo 1 de los delitos contra la libertad individual. Artículo 201. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Cómplices o encubridores. En el secuestro, el encubrimiento se toma como otra forma de participación. Para que vean ustedes que las reformas a los códigos pueden ser, digamos, destructivas, porque aquí se está regresando el encubrimiento como forma de participación. Y en muchas leyes especiales también. O sea que hay que ver esos detalles porque en el código solo están autores y cómplices. Los encubrimientos son delitos autónomos. ¿Sí?
Bueno, señores, entonces ha sido un gusto el repaso. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Doctor, Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que pase buena tarde, buen provecho. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Provecho, compañeros, que la pasen bien. Feliz fin de semana, compañeros. Un gusto, licenciada. Muchas gracias. Gracias, doctor.